Aquí en la ciudad de Lima hay variedad de suelos. Por ejemplo, en el casco urbano, Bien. que es la zona de San Isidro, la zona de Miraflores, encontramos el conglomerado de Lima, que se puede apreciar uno cuando ve la Costa Verde, por ejemplo, Correcto. ve el acantilado y es una combinación de gravas, es una combinación de arena y se ve Exitosa. una buena consistencia. Ese tipo de suelos tiene mucha resistencia. Hay ya numerosos estudios geotécnicos, numerosos, digamos, ensayos que se han realizado donde es un material muy resistente y la resistencia de la capacidad portante, que es la propiedad de característica del suelo que utilizamos los ingenieros para poder ya diseñar una edificación, supera los 4 kilos por centímetro cuadrado. O sea, Ya. quiere decir que esa es la carga que podría soportar el suelo que transmite una edificación. Hemos tenido muchas preguntas durante la semana y varios nos consultaron acerca de los estudios de suelos. Lo que pasa es que hemos visto que muchos televidentes tienen sus viviendas que recién han sido edificadas, no solo por autoconstrucción, sino que por ahí una pequeña constructora ha hecho un contrato de construcción, les ha edificado, pero los contratos están muy débiles. No hay muchas obligaciones por parte del constructor, más que edificar, pero no hay responsabilidades con respecto a algunas fallas estructurales propias de una edificación no bien realizada, digo desde los cimientos, o producto de alguna fuerza sísmica. Entonces, los contratos de construcción, si es que usted es propietario del terreno, fíjese a la hora de ejecutar el contrato de construcción que ésta también tenga una cláusula de responsabilidades del ejecutante, del constructor. Y esto requiere muchas veces también seguros. Es decir, me construyen mi primer piso, pero ¿qué pasa si aparece una rajadura? Bueno, vamos a llamarle fisura y vamos a categorizarlas, ¿no? Fisuras que pueden ir desde el 1 milímetro hasta 5 milímetros, en que ya se comienza a convertir en una especie de grieta, ¿no? Cuando ya tenemos una grieta, muchas veces le ha ocurrido a muchas señoras amas de casa, ven que la pared se está rajando, pero lo peor, se están rajando sus cerámicos de la cocina. No sabe usted lo que yo he visto, ¿no? Sus cerámicos, sus listelos que ha escogido en la casa donde venden cerámicos están partidos. Y eso ya es algo grave. Es decir, esa fractura de la unidad de albañilería, que es el ladrillo en este caso, va de un lado de la pared hacia la otra. Entonces ese muro está fracturado. ¿A qué puede deberse? Generalmente son problemas que hemos acarreado desde el suelo. Suelo, ni siquiera la cimentación, suelo. El cual de repente no ha sido bien estudiado. Hay que hacer los estudios de suelo. Ahora, uno dice, pero si el suelo de mi vecina está bien, construyó un montón, ¿no? Pero yo construyo igual, si somos vecinos tenemos el mismo suelo. No es así. Entonces, hay elementos muy importantes que poder definir en lo que se refiere al estudio de suelos antes de construir. Porque eso se transmite, esa falla se transmite a sus muros, a todos los elementos estructurales. Y el día de hoy vamos a estar acompañados para ver ya en más profundidad este tema con los profesionales, con el ingeniero César Torres, quien es presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú. Sea bienvenido, ingeniero César Torres. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, José, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por su presencia, va a ser muy importante. Estábamos haciendo una introducción con los televidentes referida a lo que es el estudio de los suelos. ¿Qué tipos de suelos comúnmente encontramos en el Perú en zonas urbanas, en donde los clientes compran sus predios y quieren construir? Un aproximado. A ver, bueno, aquí en la ciudad de Lima hay variedad de suelos. Por ejemplo, en el casco urbano, que es la zona de San Isidro, la zona de Miraflores, encontramos el conglomerado de Lima, que se puede apreciar uno cuando ve la Costa Verde, por ejemplo, Correcto. ve el acantilado y es una combinación de gravas, es una combinación de arena y se ve Exitosa. una buena consistencia.
Ese tipo de suelos tiene mucha resistencia. Hay ya numerosos estudios geotécnicos, numerosos, digamos, ensayos que se han realizado donde es un material muy resistente y la resistencia de la capacidad portante, que es la propiedad de característica del suelo que utilizamos los ingenieros para poder ya diseñar una edificación, supera los 4 kilos por centímetro cuadrado. O sea, quiere decir que esa es la carga que podría soportar el suelo que transmite una edificación. Pero también vemos otros tipos de suelo que son mucho más débiles. Por decir así, cuando nos vamos a Villa El Salvador, tenemos suelos ya de tipo arenosos. O sea, quiere decir que no tienen consistencia y este tipo de suelos sí tienen una menor capacidad portante. Y aunado que también no tiene tanta cohesión. Digamos, en los suelos hay dos propiedades que es la que se analiza en los ensayos que se hacen en los estudios, como son la fricción y la cohesión. La cohesión es lo que permite que el suelo se ligue más, las partículas del suelo estén mucho más interligadas y eso aumenta la resistencia. Entonces, el mensaje es que siempre cuando se va a hacer una edificación, lo primero que se tiene que realizar es un estudio de suelos para poder analizar todas las propiedades de este material y determinar cuánto es la resistencia o la capacidad portante que le acabo de comentar. Ingeniero, le transmito a las preguntas que nos hacen nuestros televidentes. Hay una señora en Chiclayo que me dice que mientras estuvieron haciendo la excavación, ya habiendo firmado el contrato de construcción, excavan y al metro comienza a encontrar agua. Y los operarios le dicen, sí, señorito, por aquí hay un poco de agua. Entonces ella lo tomó como que, caramba, ¿cómo vamos a hacer una cimentación? Porque no estaba prevista una plateada de cimentación, sino una cimentación corrida en el proyecto. Correcto. Y el operario que estaba abajo le decía, sí, señora, me parece acá hay que hacer una platea de cimentación. La señora quedó un poco confundida. ¿Es normal encontrar así? ¿A qué distancia deberíamos encontrar algo de agua? Es decir... Bueno, eso depende. Justamente a eso es lo que debe llevar el estudio de mecánica de suelos. Hay que también mencionar que hay un reglamento. Aquí, para lo que es edificaciones, hay reglamentos de construcción y justamente parte de esos reglamentos de edificaciones y de construcción está el reglamento E050, que es la norma que rige los estudios de mecánica de suelos a nivel nacional. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo? Obtener las propiedades de resistencia que le acabo de mencionar y mediante la excavación de calicatas, que son pozos que uno tiene que abrir, ¿no?, en el suelo, poder determinar si vamos a encontrar justamente el agua, porque el agua es un factor que va a afectar a la cimentación. Y como bien ha mencionado, si se ha encontrado o se ha evidenciado que hay napa freática muy superficial, definitivamente ahí es un suelo que no se puede cimentar. Probablemente lo que ha ocurrido es que o no se ha hecho los suficientes sondajes en esa zona para poder determinar si hay napa freática, ¿no? Ahora, hay técnicas también en los estudios de mecánica de suelos donde uno puede encontrar si el nivel freático está superficialmente o también está más profundo. Ahí hay que hacer ya perforaciones, ¿no?, para poder determinar si es que hay presencia de napa freática. Ahora, algo que también tengo que mencionar es que el nivel freático puede variar. O sea, hay épocas del año, por ejemplo, en la zona de Chiclayo, cuando llueve, por ejemplo, puede la napa freática subir. Entonces, eso es lo que hay que detectar justamente como parte de los estudios de mecánica de suelo. Perfecto. Ingeniero, vamos a recibir algunas llamadas de nuestro público televidente que nos puede escribir en ese instante, llamar al 251-9422 o también al 467-4499 o al WhatsApp 940-800-800. Queremos que nos llame. ¿Usted va a construir o ha edificado o le edificaron o hizo autoconstrucción? ¿Cómo quedó el tema del suelo? ¿Lo había estudiado o recién se reflejan algunas consecuencias? Ingeniero, ¿cuáles son las consecuencias de no haber realizado un buen estudio de suelos y realizar una edificación que luego no muestra ciertas señales, ¿no?, de algunas fisuras, fracturas, grietas? Bueno, justamente las consecuencias es lo que acabas de mencionar, que en la edificación empiecen a aparecer fisuras, sobre todo en los muros,
o se puedan evidenciar asentamientos diferenciales, que también es parte del diseño que se tiene que prever, ¿no? Cuando un ingeniero civil estructural que hace el diseño estructural de una edificación, lo primero que tiene que saber es cuál es la resistencia y cuál es la probabilidad de que ese suelo se pueda deformar, porque también en función a eso es que va a determinar qué sistema estructural es el que va a utilizar. Correcto. Tenemos varios sistemas estructurales. El más común que se utiliza aquí en el Perú es construir muros a base de ladrillos que sirven como elementos portantes, que son los que transmiten la carga hacia los cimientos corridos. Digamos que eso es para una vivienda típica que se construye en el Perú. También hay otros edificios que son edificios ya mucho más altos, donde tenemos pórticos, tenemos zapatas, pero toda esa edificación se tiene que hacer el diseño estructural con el estudio de mecánica de suelo. Lo que ocurre también, y es un problema, es que a veces no se hacen los suficientes estudios de suelos que se necesitan. Porque algo que también yo debo de mencionar también como especialista en este tema, y que siempre se lo transmito también a mis alumnos en la universidad, es que el suelo es variable. O sea, hay que entender que el suelo, a diferencia de otro material como el concreto, el acero, uno puede saber el comportamiento, pero en el caso del suelo no. En el caso del suelo, las condiciones pueden variar de un punto a otro. Por eso, inclusive, en la norma de 050 te dice cuántos puntos de inspección se debe de realizar, que lo mínimo es hacer 3 puntos, es hacer 3 puntos de investigación, por ejemplo, para hacer calicato. Ahora, eso también depende del tipo de edificación, porque si vamos a hacer edificaciones mucho más altas, lo recomendable es que también se investigue mucho más abajo. Generalmente, en lo que es estudios de suelo, siempre se tiende a investigar hasta 3 metros por debajo de la superficie. Bien. Ahora, si la edificación, por ejemplo, va a tener sótanos, por ejemplo, se recomienda que se vaya mucho más abajo. Excelente, excelente. Tenemos una primera llamada de nuestro público televidente. Adelante, ¿cómo está? Bienvenido. Bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? Buenos días, le escuchamos. Quiero que me saque la duda. Ya que se trata de construcción, techar con ladrillo Tecnopor o ladrillo de barro, ¿me podría decir cuál es la diferencia o semejanza, o no sé? Porque yo tengo la casa de 5 pisos, el tercero y el cuarto está techado con ladrillo de Tecnopor. Según el ingeniero me dice de que es para aliviar el peso de la casa. Si podría usted agregar un poco más, ingeniero. Gracias. Bueno, en el tipo de, por ejemplo, ese es, digamos, el techado tradicional que se hace, en el cual se coloca el ladrillo, ¿no? Y las viguetas. Ahí lo que sí tengo que mencionar, que ese es el tipo de techado que se llama el aligerado, ¿no? Ahora, lo que transmite realmente la carga son esas viguetas que cruzan, digamos, de lado a lado, ¿no? Y que son las que van, en este caso, a las vigas, que están también, que forman como una especie de anillo en todo el techo. La función principalmente ahí que tiene ese ladrillo es aligerar el peso. En realidad eso no tiene una función, digamos, netamente estructural. O sea, únicamente lo que hace es para cubrir ese vacío o ese espacio para no dejarlo, digamos, como que hueco. Ese, digamos, que la función que tiene ese ladrillo que típicamente se coloca en los techos. Excelente, sí, muchos, han opinado por ahí, ¿no? Que como dice, el techo de Tecnopor, dice, ¿no? Es débil, se va a caer y no es la idea. Como usted dice, son las viguetas, ¿no? Claro. Que van a manejar las cargas y transmitirlas, ¿no? Correcto, exactamente. Excelente. Muy bien. Tenemos otra llamada. ¿Cómo está? Bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. Le escuchamos. Muy buenos días. Buenos días. Por favor, si tenemos amables sobre comentar, por favor, yo vivo acá por Zapallar, hay mucho salitre en el piso y bueno, por más que han hecho cal y otros productos analizados a la zanja, y de todas maneras con el tiempo la pared o hagamos sobre cimiento se cae. Bueno, yo por ejemplo en mi casa he pintado
al poco tiempo, al mes, sale globo y todo se corcome. Bueno, me parece que toda la vuelta de mi casa está y parece que se va a caer, ¿no? Con el tiempo. ¿Qué comentario, por favor, si fuera tan amable, a ver qué puedo hacer? Gracias, ingeniero. Claro, eso es como cuando sale pues salitre y cuando uno pinta, bueno, lo otro que también mencionaba digamos el señor es que, claro, cuando pinta empieza como a salir esos globos y eso es básicamente pues por la humedad que hay digamos, en la pared. Ahora, lo que yo puedo sugerir, existen unas membranas también que son impermeabilizantes, ¿no? Muy bien. Justamente para evitar el contacto que pueda haber digamos, entre el concreto y el terreno, ¿no? Entonces, se podría colocar algún tipo de material impermeabilizante un poco ahí para poder cuidar esa parte, ¿no? Excelente. Ingeniero, ¿en qué momento, digamos, una edificación, por decir ladrillos, estaba haciendo yo una tasación ahora último en el RIMAC, y es una edificación de hace 60 años. Hay algunas que se mantienen muy bien, pero hay algunas que donde se denota la humedad que ya ha traspasado, digamos, algunos elementos como los aceros, por ejemplo, ¿no? Que se notan por allá unas hinchazones expuestas al óxido, ¿no? ¿En qué momento podemos decir que ya esta edificación que está hecha con ladrillos, ¿no? Ya fue muy afectada, digamos, por los elementos de humedad, digamos? Claro, ahí ya lo que se sugiere inclusive a las personas, ¿no? Es que llame a un ingeniero, ¿no? Para que haga una evaluación ya estructural, ¿no? Porque es cierto que los materiales se pueden desgastar en el tiempo y una de los factores que puede afectar es la presencia pues, de mucha humedad, mucha agua. Entonces ahí ya lo sugerible es que un ingeniero estructural evalúe, digamos, ya las condiciones de la vivienda, ¿no? Y en algunos casos si se puede reforzar, hay que aplicar algún tipo de material químico, ¿no? O como le vuelvo a comentar, algún tipo de impermeabilizante, sellado, para que no avance, digamos, ese efecto. Pero si ya hay una afección estructural, ¿no? Ahí ya hay dos caminos. O reforzar, ¿no? En este caso el elemento, si es que se puede, ¿no? O ya ver las condiciones realmente de la vivienda. Porque hay que mencionar, y debo mencionar también, que hay viviendas que ya no tienen la condición de habitabilidad también aquí en la ciudad. Y sobre todo, si es que ocurre un sismo, definitivamente esas viviendas son las que se van a afectar por muchos también factores. Uno, por los materiales que han podido ver, y otro también porque ya han sido diseñadas con una norma sísmica también muy antigua. Antigua, correcto, es importante. Escuchamos su llamada, bienvenido al programa, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, buen día. Buenos días. Buen día, buen día. Sí, es importante que disminuya, baje el volumen de la radio para poder escucharla al aire. ¿Está todavía ahí? Buenos días. Sí. Ahora sí le escuchamos, señora. ¿Cuál es su consulta? Ya, es que quiero construir por los humedales de Ventanilla, allá por la playa Costa Azul, y allá dicen que está el mar ahí donde yo quiero construir, y entonces que quiero saber a ver cómo es el suelo, porque a mí el ingeniero me ha dicho que tengo que poner malla a toda la casa, o sea, en el suelo. Quiero saber eso. Gracias, ingeniero. Claro, generalmente esos tipos de suelos que se construyen en la playa, ¿no? Son, bueno, arenas, ¿no? Que en muchos casos tienen pues, presencia de mucha humedad y son suelos inestables, ¿no? Efectivamente hay técnicas también de mejoramiento de terrenos que también se deben realizar. Por ejemplo, una de ellas puede ser antes de colocar los cimientos, ¿no? El cimiento corrido, las zapatas, dependiendo de lo que el sistema estructural del edificio tenga, se pueden colocar unas geomallas que son las que sirven para poder reforzar, en este caso, el suelo. Ahí lo que tiene que mandar es, una vez más, hacer el estudio de mecánica de suelos y que se evalúe cuál es la resistencia que va a tener el suelo mismo en el caso de la capacidad portante. Y si no, se puede hacer una técnica de reforzamiento con geomallas para por encima de esa, claro, y también hacer una compactación. No solamente colocar la geomalla, sino también hacer un trabajo de compactación para poder ya cimentar. Y un detalle más, que en el caso de la playa también hay que proteger
a toda la cimentación para que no sea afectado, por ejemplo, por las sales, que también eso sí puede afectar la cimentación. Perfecto, correcto. Adelante, tenemos otra llamada. Está usted en Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Cómo está? Le escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Mire, es por lo siguiente. Vivo en un edificio de 15 pisos que tiene 3 sótanos y un cuarto que es la cisterna. Constantemente están en fuga de agua por las cañerías. Empiezan a gotear y el goteo se hace tan intenso que a veces está inundando el piso donde va. Quisiera, por favor, que me quisiera decir, hemos consultado con un gasitero y él lo que inmediatamente tiene es tener una máquina de polifusión para ese tipo de cañerías, me dice, y el costo es por arriba de los 1.500. ¿Usted me puede dar algún alcance, por favor, si es lo correcto? Muy bien, muchas gracias. Ahí lo que yo le sugiero a la señora es que consulte también con un ingeniero sanitario, ¿no? ¿Para qué? Primero, para que en el edificio deben tener los planos. Entonces, los planos de instalaciones sanitarias deben indicar por dónde es que van las tuberías de agua, las tuberías de desagüe, ¿no? Y ver cómo, digamos, todo este sistema está conectado. Entonces, ahí con el ingeniero sanitario poder evaluar cuál sería, digamos, la solución en este caso para la fuga que se está presentando, porque ahí lo que hay que detectar, digamos, es a veces solucionar el problema, pero de manera integral, porque no solamente puede estar afectando en un punto, sino también pueden haber otros puntos de fallo. Ahora, en el tema de los materiales, bueno, en edificaciones ya modernas, digamos, se utilizan pues materiales mucho más resistentes. Tal vez haya un tema ahí de conexión, de fugas, que hay que detectarlo, pero en ese caso también se sugiere siempre consultar con un ingeniero sanitario. Perfecto. Listo, ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros, habernos acompañado. Es el ingeniero César Torres, presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú. Esperamos tenerlo más adelante también en otra oportunidad del programa. Muchas gracias. Muchas gracias, José.